Amén. Muchas gracias, Mau. Entonces, estábamos viendo la semana pasada, antepasada, perdón. Estamos en 2 Corintios capítulo 11. En este pasaje, como ya les comenté en las clases anteriores, Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corinto que habían seguido las enseñanzas de falsos maestros, y entonces Pablo va a tener que hacer algo para que la gente le crea, y va a tener que hablar bien de sí mismo. Aunque a Pablo no le gustaba echarse flores, ahora tiene que hablar bien de sí mismo para que la gente pues le crea, para que la gente vea que es un verdadero apóstol. Les pongo esta imagen, repito, porque a mí me gusta el detalle que tiene, pero aquí Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia, en los cuales les decía: dentro de ustedes, de entre este grupo, se van a levantar lobos que van a devorar a la iglesia, que van a acabar con la iglesia. Por lo tanto, deben pues ser vigilantes, y los encomiendo a la palabra de Dios. Y entonces aquí Pablo les va a comentar algo. Les dice la diferencia entre ser un apóstol verdadero y ser un apóstol falso. En los primeros versículos hablamos de que Pablo se hace ver como el apóstol verdadero porque ha sido una persona humilde, una persona que habla la verdad y una persona que les habla en amor. Ama de verdad a esta iglesia. El apóstol Pablo quería el bien de esta iglesia, mientras que los falsos apóstoles, los que estaban ahí, pues solamente se querían aprovechar. Entonces, desde el versículo 1, dice: estaba yo equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Versículo 8, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Entonces, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, Pablo les hace ver: oigan, los falsos maestros dicen que yo soy un mal apóstol porque no les cobré por hablar. Y ellos piensan entonces que eso es señal de que soy malo. Pero no es cierto. Yo hice eso porque otras iglesias me estaban dando lo que yo necesitaba para yo poder predicar ese evangelio y no ser carga para ustedes. Y los falsos maestros decían que eso era una señal de que Pablo no los amaba porque no les daba algo que valiera la pena pagarle. Entonces Pablo les dice: eso no es cierto. Los falsos apóstoles, les voy a exponer ahora las características que tienen para que ustedes vean por qué esas personas no les deben ustedes poner atención. Entonces, los falsos apóstoles tenían 3 características. Al igual que el verdadero tenía humildad, verdad y amor, los falsos apóstoles tenían orgullo, engaño y abuso. Esas 3 cosas tenían. Entonces, Pablo se lo hace ver en estos pasajes, en estos versículos que vienen, y por esas razones, Pablo les dice: no deben confiar en lo que les enseñan o les dicen estos falsos apóstoles. Versículo 12. Pablo les dice: pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Primero que nada, los apóstoles eran orgullosos. ¿Por qué? Porque se andaban jactando, andaban diciendo: lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago es igual de importante que Pablo. Es más, hasta todavía le gano a Pablo. Pablo no es que se estuviera jactando. Pablo simplemente les dice: lo que yo hago lo hago por amor, porque les quiero predicar la verdad, porque soy una persona humilde, mientras que ellos lo hacen para exaltarse. Se echan flores para que ellos crean, la iglesia, crean que estos apóstoles pues son verdaderos. Pero Pablo les dice: yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque yo sé que estoy hablando la verdad. Versículo 13 dice: estos individuos son falsos apóstoles. Esta palabra que les pongo acá, en realidad en griego es solamente una palabra. De hecho, Pablo quizá acuñó esta palabra porque no aparece en otro lugar. Pseudoapóstoles, podríamos decirlo. Entonces, es traducido como falsos apóstoles. Pablo está declarándole así tajantemente a la iglesia: estos hombres son unos mentirosos, son unos hipócritas, se hacen pasar por apóstoles, pero no lo son. Son unos impostores, así le está diciendo Pablo. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Se imaginan ustedes que alguien se parara en el púlpito y que dijera: yo les voy a traer la verdad, pero el problema es que estas personas estaban engañando desde el púlpito? Les he dicho ya un montón de veces en los sermones que he dado que el lugar que es más peligroso, donde Satanás tiene mayor poder, ¿dónde es? ¿Dentro o fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia. MacArthur les decía en sus comentarios y en sus sermones: Satanás pasa más tiempo, ¿ustedes qué piensan? ¿Fuera o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, así decía MacArthur. Entonces, para Pablo eso no era sorprendente.
Pablo decía, estos falsos apóstoles están dentro de la iglesia, incluso estaban predicando en Corinto, estaban en el púlpito engañando a la congregación y la congregación les creía. Y Pablo les dice, son unos falsos apóstoles que se disfrazan de apóstoles verdaderos. Pero Pablo les dice, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Ahí está muy sencillo. Pablo les está diciendo, oigan, estos falsos apóstoles predican mentiras y se hacen pasar por apóstoles, tal vez con su ropa elegante, con un discurso así muy pumpurrunesco, muy elevado. Pero pues no me sorprende porque Satanás mismo, ¿a ustedes creen que siempre anda con sus cuernos y su cola así puntiaguda y su sonrisa, la nariz aguileña? Satanás no anda así, Satanás anda vestido como ministro o ángel de luz. Entonces los falsos apóstoles no es sorprendente que estén dentro de la iglesia engañando a la gente y los tontos cristianos que estén haciendo, creyéndoles, sí, ya lo dijo el pastor, ya lo dijo ese apóstol, le creo, y no filtran lo que dicen con la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo continúa en este pasaje y les dice, así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de justicia. Note lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo no está diciendo, estos falsos apóstoles pues también sirven a Dios al final de cuentas, ¿no? Es decir, todos los caminos llevan a Roma, solamente hay un Dios, entonces prediquen lo que prediquen, al final predican de Dios. Pablo, ¿qué estaba diciendo? ¿Estos apóstoles a quién sirven? Ahí le está diciendo, Satanás. Es decir, Pablo no toleraba que estos falsos apóstoles se pararan en el púlpito y engañaran a la iglesia porque era una obra de Satanás. No estaban alabando a Dios, no estaban honrando a Dios, no estaban exaltando a Dios, aunque adivinen de quién estaban hablando. De Dios. Porque por alguna razón la iglesia de Corinto cayó en las trampas de estos apóstoles. Imagínense al apóstol parado en el púlpito de la iglesia creyéndole, uy, sí tiene razón, es un excelente hombre. Pero este hombre, Pablo le está diciendo, está proclamando la verdad nada más con un tinte de diferencia. Está diciendo, ese hipócrita, ese falso apóstol está haciendo la obra de Satanás. ¿En dónde? En la iglesia. La pregunta sería, ¿y qué estaba haciendo la iglesia? Se tragaba las mentirotas. ¿Por qué? Porque la iglesia no conocía la verdad. Como Pablo ya les dijo, a mí me interesa que ustedes conozcan la verdad. De ahí, noten, estamos en el versículo 15. Me salto al versículo 20 porque vamos a meter como un paréntesis en los versículos 16 al 19. Pero el versículo 20 habla de otra característica de los falsos apóstoles. Dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y no solamente eso, sino que les da una bofetada. ¿A ustedes les han dado una cachetada alguna vez? ¿Los han humillado así? Bueno, en las películas, en las novelas han visto, ¿no? Le dan una cachetada a alguien y ¿qué se pone? Ay, me humilló, me da vergüenza, me da coraje, me quiero vengar. Bueno, la iglesia estaba tan imbécil, la iglesia estaba tan tonta que creían las mentiras de estos sonsos falsos apóstoles y estos falsos apóstoles decían, me toleran bien, les digo una mentira y luego los esclavizo y aparte les quito lo que tienen y aparte abuso de ellos, me aprovecho y aparte les doy su bofetada. Porque los falsos maestros no iban nomás por una parte de lo que estas ovejas le podrían haber dado. No iban solamente por la lana. Si hubieran podido desollarlo y hacer carnitas a las ovejas, lo hubieran hecho estos falsos apóstoles. Pero es sorprendente que la iglesia no hubiera hecho nada. Es sorprendente que la iglesia creyera eso. Hoy en día hay una palabra que ustedes escuchan mucho en redes, en la escuela, en el trabajo, que es la tolerancia. ¿Han escuchado la tolerancia? Aceptar a los demás. Y si tú no eres tolerante, eres un maldito, eres un retrasado, así como en el tiempo, misógino, misandrio, yo no sé cómo le quieras decir. Pero dicen, es que hay que ser tolerantes. Tolerantes ya de por sí involucra que tú tienes una idea, el otro tiene una idea diferente y pues se deben aceptar, ¿no? O sea, pero si tú no aceptas la de ellos, sí eres intolerante. Pero ellos no aceptan la tuya, entonces ellos no les puedes decir nada porque pues están en su derecho. El problema es que los cristianos no vemos 3 problemas o 3 aplicaciones que podemos sacar de acá. 1, la labia fluida y astuta. Los falsos apóstoles engañaron a la iglesia, ¿por qué? Porque hablaban bonito, porque hablaban fluido, porque hablaban de manera astuta y la iglesia les creyó. La primera aplicación que podríamos sacar de este pasaje, que no tiene muchas aplicaciones en sí, es que la iglesia evalúe siempre al que está predicando, que la iglesia evalúe si solamente está diciendo palabras bonitas o la vida de ese predicador, de ese pastor, corresponde con lo que está diciendo. Y no solamente lo podríamos aplicar ahorita para un pastor o para un apóstol, porque pues en este contexto de Corinto estamos hablando de apóstoles falsos. Podemos hablarlo para los youtubers, los influencers, los pastores que aparecen ahí, los que cantan alabanzas.
Podríamos decir, bueno, ¿su vida de verdad refleja lo que están diciendo o no? Esa es la primera cosa, la primera aplicación. La segunda es ir más allá de las palabras de un falso maestro. No solamente se trata de que hable bonito, se trata de que viva lo que está diciendo. Y por último, la iglesia debe evitar de hacer de la tolerancia una virtud. A ver, repito esta última frase. La iglesia debe evitar hacer de la tolerancia una virtud. Si en la escuela, en la sociedad te dicen, oye, es que eres un intolerante, hasta te sientes mal. La tolerancia es para los que no tienen pantalones. La tolerancia es para aquellas personas que no saben bien lo que creen. La tolerancia es para los que pues, no tienen convicciones en realidad. Si tú crees que la palabra de Dios es real, o sea, tú crees eso como joven, tú dices, sí, Dios inspiró la palabra, Dios nos dio la palabra, Dios me dio la palabra, Dios preservó la palabra para que la obedezca. Pero llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que esto no hay que obedecerlo así como que a la letra, al pie de la letra, no, es mucho. ¿Cómo vas a dar a tu iglesia le vas a dar ofrenda? ¿Cómo te vas a portar bien? ¿Cómo te vas a mantener puro hasta el matrimonio? Esos son ridiculeces. Y los cristianos nos meten esa idea, pues sí es cierto, es un libro viejito, quizá fue escrito así, los tiempos han cambiado, ahora voy a pues tolerar esta nueva idea que me metes. ¿Qué quiere decir? Que eres un débil sin convicciones. La tolerancia es la virtud suprema, según el mundo. Qué tolerante es, qué bonito. Pero la realidad es que la tolerancia es la virtud suprema solamente para quienes carecen de convicciones fuertes. Para aquellas personas que creen la Biblia, como ustedes dicen creerla, pues entonces, si alguien se aparta de la verdad de la Biblia, ustedes deben levantarse en contra. Oye, no, la homosexualidad es pecado. No, no es cierto, es que ¿sabes qué? Ya se ha demostrado que nacieron así, que hay que ser tolerantes. Oye, es que ahora hay que respetar al niño y no traumarlo, no pegarle. No es cierto, la Biblia te dice que la homosexualidad es pecado. La Biblia te dice que al niño hay que darle sus chiringuazos, pegarle, porque si no va a tomar el control y va a ser un niño rebelde. Eso dice la Biblia. Si tú lo crees, lo vas a defender. No vas a tolerar las tonterías que te venga a decir cualquier persona en nombre de la tolerancia, de la modernidad o de la civilización. ¿Tú crees la Biblia? ¿Sí? Entonces debes seguir con respecto a lo que proclamas que es la palabra de Dios. Si tú empiezas a tolerar ideas de algún falso maestro, alguna ideología mundana, estás cayendo en la enseñanza de estos falsos maestros que al final, ¿qué? ¿Te enseñan cosas de Dios? Te enseñan doctrina de Satanás, porque ahí Pablo les está diciendo, estos sonsos solamente están predicando lo de su padre, el diablo. Él se viste de ángel de luz, pues ellos se hacen pasar por ministros. Y los tontos cristianos que les creen, pues están cayendo en enseñanzas demoníacas. La tolerancia no es una virtud, jóvenes. Para un cristiano ser tolerante significa que no tiene convicciones. Para un cristiano que no defiende la verdad, significa que ni siquiera la cree. Y yo sé que ustedes los van a atiborrar con múltiples ideologías y mitos y enseñanzas y leyendas y fábulas y cosas así. Y ustedes van a decir, ay, pues sí suena bonito. Pues no, no puedo excluir a aquellos que tienen gustos diferentes porque así nacieron. Esa es una sandez. La Biblia lo condena por algo. Y si ustedes lo creen, no deben vivir ni aceptar esas cuestiones. No deben ser tolerantes al pecado. ¿Estamos ahí en lo correcto? Entonces, eso es lo que Pablo quería que la iglesia hiciera. ¿Por qué? Porque la enseñanza falsa no solamente se aprovechaba de la iglesia, los falsos maestros humillaban, les daban una bofetada a los cristianos y los cristianos, ay sí pegan, ¿por qué? Porque soy débil de carácter. Eso es una tontería. El cristiano debe ser fuerte, el cristiano debe tener bien los pantalones para decir esto es verdad y esto es mentira. Terminamos en oración. Vico, nos despides en oración, por favor, tú que no eres nada tolerante con el pecado. Eso. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres fiel en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a guardarla, Señor, y a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Y ayúdanos, Señor, a mostrar, Señor, tu amor a otros y a seguir creyendo en ti, Señor, a pesar de todo. Y ayúdanos en esta semana, Señor, a ser de testimonio para otros, Señor. Y guárdanos, te pido por Mario, que tú le bendigas, Señor, y guarda a estos jóvenes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.